Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me han oído ustedes hablar con frecuencia de la velocidad desconcertante de las noticias acerca de los sucesos que están acaeciendo, tanto en el plano mundial como regional e insular. Eso me ha creado algunas dificultades para organizar el programa y me he quejado otras veces de mí mismo porque me han mantenido aislado por razones obvias y se mueren amigos y no se me dice o no estoy enterado y no puedo hacer el cumplimiento de corazón del debido pésame. Incluso familiares, en familia no se da pésame, pero porque yo merecería ser objeto de pésame, porque murió un primo, sobrino, hijo de mi prima hermana Romanía Minaya Rodríguez, Ramón Minaya Pérez Minaya, por Dios. Un profesional de la economía y un ser humano increíblemente bondadoso. Desgraciadamente perdió su salud y murió hace ya algo más de 10 o 12 días. Y me quedé inconforme porque debí hacer entonces, en ocasión de su muerte, un comentario más largo sobre su trayectoria profesional, su idoneidad, su bondad, su bonomía irrepetible. De todos modos, a Leo y a toda la familia, a la viuda, a los hijos, un abrazo fuerte. La muerte de Ramón Pérez Minaya, para los amigos que no hayan tenido la información, porque así andan las cosas, es innegablemente una pérdida sensible para la sociedad nuestra. Un profesional de primer orden, honesto y hombre de bondad a carta cabal. Ahora se nos murió un amigo, Leopoldo Díaz Enríquez, fundador y apasionado sostenedor de Hogares Crea. Tuve la oportunidad de conocerle y tratarle cuando yo estuve en el Consejo Nacional de Drogas. Y probé desde entonces que la calidad humana de Leopoldo era excepcional. Se dedicó con pasión a tratar de ofrecerle auxilio a los desgraciados hermanos atrapados por la adicción a la droga. Y fundó Hogares Crea. Incluso cuando yo estaba en el consejo insistía mucho en que yo fuera a los actos en que hacían como una especie de graduación de elementos que habían sido ya recuperados. Y yo le decía, Leopoldo, déjame no ir, permíteme no ir. Entonces le decía, fíjate, yo tengo la impresión que si voy y veo esto, eso que tú me dices, me va a aprovechar, porque yo he estado sosteniendo que los jueces y fiscales que manejan los expedientes criminales de los narcotraficantes deben de tener una especie de obligación de servicio social y asistir
a esos centros y conversar. Una manera de conocer las víctimas, porque el juicio llega, no hay parte civil, no hay parte privada. Y los jueces sí tienen conciencia que la droga es una maldición, los daños que hace, etcétera, pero no es lo mismo. Cuando se tiene una comprensión del fenómeno, los estragos, los jóvenes frustrados, conversar con los familiares. Efectivamente, finalmente me convenció un día y fui al Teo Cruz. Las vallas estaban llenas de muchachos jóvenes con la cabeza rasurada y comenzaron los pobres a se puede, se puede, se puede. Y yo me comencé a sublevar adentro y a derrumbarme a la vez. Veo que los que iban a recibir como una especie de certificado, en su mayoría no eran jóvenes, no gente de edad, sobre los 40, 50 años. Sorpresa enorme. Y le digo a Leopoldo, ¿y estos quiénes son? Dice, no, esos son, yo pensé que en principio eran los padres. Ay Dios, esos estuvieron con nosotros y lo hemos recuperado. Efectivamente, salí de ahí emocionado y entristecido como nunca. Y claro, endurecido también en mis posiciones ante el fenómeno criminal de la droga y su devastación incesante de juventudes de los pueblos. Leopoldo Díaz Enríquez, dominicano importantísimo, un héroe considerablemente desconocido y anónimo para tantos, un héroe social. Su dedicación a ese trabajo enorme de trabajar con los enfermos y caídos no tiene precio. Lo hemos perdido. A su familia, el más sentido pésame. Y en gran modo a la sociedad nuestra se le debe el pésame, porque fueron muchos los servicios eminentísimos que Leopoldo Díaz Enríquez le ofreció con una abnegación irrepetible. Descanse en paz, amigo. Que Dios te guarde en su santo seno, a su diestra, eternamente. Hoy vengo, Dios mío, abrumado, lo confieso. Traigo 3 noticias aparecidas en la prensa mayor. El Listín Diario trae 3 publicaciones sucesivas. Las estuve leyendo, incluyendo la del viernes cuando esto se graba. Y tuve que hacer realmente un esfuerzo para no caer en la ira, en el ánimo fuerte de resentirme, porque las noticias se refieren a cosas que yo he tratado en la respuesta, en la pregunta especialmente, en forma intensa, casi desesperada. Y ahora veo esto. Y sobre todo compruebo que nosotros, como pueblo,
Estamos muy lejos de comprender plenamente la naturaleza de esos peligros. Y eso entraña un riesgo de muerte de la patria, eventualmente, en un futuro no lejano. Estoy triste por haber sido desoído. Mis alertas, tantos años, y en estos programas tan vivas, tan fuertes, pasaban de largo. La fuente es intachable. El Listín Diario, periodista Guillermo Pérez, reportaje. Atiendan ustedes que lo voy a leer y les voy a pedir que mediten, porque cuando mediten lo que se está diciendo en esas noticias, es posible que ustedes reaccionen amables y generosos hermanos dominicanos que tan indiferentes y tan alejados han permanecido ante estos abismos. Haití, pandillas superan al gobierno con 500,000 armas y sólidas finanzas. Según el economista Reginald Surin, el Estado haitiano se enfrenta a una insurrección urbana compuesta por más de 200 pandillas que controlan el 80% de la capital. Ni hablar del resto del territorio. Las pandillas controlan el 80% del territorio de Puerto Príncipe, capital de Haití. El renombrado economista haitiano Reginald Surin, muy joven por cierto, sale su foto, ha puesto de relieve la escalofriante capacidad de armamento y el poder financiero de los grupos violentos en Haití, cuestionando la efectividad del presupuesto de unos 460 millones de dólares asignados a la lucha contra las pandillas. Según Surin, el Estado haitiano se enfrenta a una insurrección urbana compuesta por más de 200 pandillas que controlan el 80% de la capital. El análisis, publicado en el Le Noveliste, uno de los periódicos más antiguos e influyentes de Haití, subraya la magnitud de los recursos humanos de estos grupos que se estiman generan ingresos criminales entre 150 y 200 millones de dólares anualmente. Además del flujo constante de dinero, el arsenal de estos grupos es abrumador. Surin cita entonces del panel de expertos de la ONU que documentan la presencia de 500,000 armas ilegales en el país. El economista critica que a pesar de esa cifra, el presupuesto de guerra del gobierno solo asigna fondos a la policía, el sistema judicial y el ejército, ignorando la movilización de todo el aparato estatal. Para Surin, la magnitud de los recursos criminales y el armamento ilegal evidencian que el presupuesto actual es en realidad
solo un presupuesto policial inflado y no una respuesta integral a una amenaza de esa escala. Reginald Surín ha identificado el punto ciego del presupuesto nacional en la lucha contra los grupos armados, la falta de una estrategia integral que movilice a ministerios civiles para neutralizar el poder táctico y la organización de las pandillas en sus áreas de dominio. El economista señala que las pandillas han demostrado una sofisticación que el gobierno no está abordando. Surín destaca que las pandillas erigen barricadas de hormigón de varios metros de altura en rutas estratégicas como Cité Soleil y Martisan. Esas defensas, agrega, requieren maquinaria pesada para su desmantelamiento, pero el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no contempla la adquisición de equipos de doble uso civil y militar como bulldozer y excavadoras blindadas. El poder de estos grupos se extiende al ámbito digital. Ojo al Cristo, Surín subraya que las pandillas se comunican extensamente en redes sociales, publican sus arsenales de TikTok, se coordinan en WhatsApp y reclutan en Facebook. Ante todo, critica que el presupuesto no destine fondos, se sugieren unos 300, 500 millones de guldes a movilizar a las universidades de informática para crear una unidad de guerra cibernética y análisis de macrodatos que contrarresten esa capacidad. Surín incluye que la desconexión ministerial, obras públicas, construye carreteras, educación enseña, permite que las pandillas utilicen las tácticas integrales, mientras que el Estado sigue operando de manera aislada, lo que anula la eficacia de las operaciones policiales acompañadas. Superan en guerra cibernética. El reputado economista, repito, muy joven, por cierto, Reginald Surín, señala que el potencial más espectacular y desaprovechado en la lucha contra la pandilla en Haití reside en la guerra cibernética y la inteligencia digital. El economista Reginald Surín señala que las pandillas han demostrado una sofisticación que el gobierno no está abordando. Mientras las instituciones gubernamentales permanecen desconectadas, las pandillas han demostrado el uso sofisticado y extensivo de la tecnología, superando al Estado en el dominio digital. Según Surín, la actividad de los grupos violentos en línea es una fuente de inteligencia de código abierto o SINDIC que el gobierno ignora. Las pandillas se comunican masivamente, publican videos de sus arsenales en TikTok, coordinan sus acciones en WhatsApp, reclutan en Facebook y difunden sus mensajes en Instagram. El economista advierte que el bloqueo de la terminal de combustible de Baró a finales de 2022 demostró la creciente sofisticación de los grupos delictivos, lo que hace posible el riesgo de cibersabotajes de infraestructuras críticas como redes eléctricas. Oídlo bien, dominicanos.
despertad dominicanos, oídlo bien, con un presupuesto, el economista sugiere un programa, dice, déjenmelo leer de nuevo, advierte que el bloqueo de la terminal de Baró a finales de 2022 demostró la creciente sofisticación de los grupos delictivos, lo que hace posible el riesgo de cibersabotajes de infraestructuras críticas como redes eléctricas, oídlo bien, repito, de telecomunicaciones o bancarias. Frente a ese enorme desafío, el economista sugiere un programa nacional de movilización cibernética con un presupuesto modesto que entre 300 y 500 millones de guldes del presupuesto nacional. Estos recursos, expone, estarían destinados a la financiación de entre 200 y 300 analistas estudiantiles en prácticas remuneradas para el monitoreo sistemático de cuentas criminales y mapeo de redes. Magnífico testimonio que equivale, es más poderosa que una confesión de parte, porque la dice un renombrado y joven economista haitiano. Y hay que ponerle atención, sobre todo ahora que estamos viendo cosas raras. Entre ellas, no el apagón general, porque se han dado otros en otros tiempos. Hay muchas otras cosas que ponderar. El metro, estuve leyendo que había salido a mantenimiento porque habían aprovechado el tiempo de la tormenta Melissa para aprovechar el receso del uso. Y desafortunadamente coincidió con el apagón general. Es decir, se apaga la nación, el metro que tiene un dispositivo de alta tecnología para producir su energía propia, estaba en mantenimiento. Me extraña, pero no me asombra la coincidencia. No quiero ir más lejos en ese aspecto. La investigación oficial está en curso, que espero no corra la misma suerte de la investigación de los 38 muertos en la explosión de San Cristóbal, por la voladura de aquel almacén donde dormían ilegales haitianos noche por noche que procedían de Haití, y al día siguiente se celebraría un evento importante al cual asistirían 3 ministros de gobierno y evidentemente el presidente de la República para anunciar la construcción de un paseo imponente, de un parqueo, imponente. Esta es la hora que no sabemos el resultado de esa investigación oficial. Bien, dije 3 noticias y voy a cumplir. La de hoy, Listín Diario, viernes, 130 años después, Haití resucita a su ejército y planea grandes cuarteles en la frontera. Guillermo Pérez nuevamente del Listín Diario. No obstante, los planes específicos para la construcción de nuevas bases militares terrestres en el límite con República Dominicana
no han sido detallados públicamente con la misma claridad que la reciente base principal en la capital. Las Fuerzas Armadas de Haití fueron disueltas en diciembre de 1995. Harán 30 años este venidero diciembre por decreto del entonces presidente Jean-Bertrand Aristide. Había sido traído en una flota con portaaviones, paracaidistas y millares de soldados por este señor presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que en su autobiografía, brillantísima por cierto, en 11 páginas de cerca de 1000, le dedica una atención primorosa a Haití y habla de toda la crisis y cómo trajo a Aristide, pero no confiesa el error de haber disuelto el ejército, sino lo pone como que era necesario hacerlo porque estaba corrompido totalmente. No sanearlo, no llevar nuevos cuerpos, nuevo personal, soldado por soldado, oficial por oficial, no, disuelto. Miren lo que vino luego. Bill Clinton. A nosotros nos reservó una mención al presidente Balaguer muy tibia y muy limitada. Me han dicho que al lado gobierna un anciano ciego, pero que está muy lúcido y tiene una gran memoria, algo así. Esos son los errores, ese horror que ha surgido ahí, que ahora es trastorno de la región y de República Dominicana especialmente. Entonces, vamos a leer esta publicación, que es la que más me ha llamado la atención. No obstante, los planes específicos para la construcción de nuevas bases militares terrestres en el límite con la República Dominicana no han sido detallados públicamente con la misma claridad que la reciente base principal en la capital. Las Fuerzas Armadas de Haití fueron disueltas en 1995, hará 30 años. Después de 30 años de ausencia, que se cumple en este mes venidero de diciembre, Haití no solo ha revelado el avance en la refundación de sus Fuerzas Armadas, sino que difunde sus planes para establecer grandes cuarteles dignos en la frontera terrestre con República Dominicana. Disuelta ese diciembre del 95 por decreto del presidente Jean Aristide, el regreso de las fuerzas militares es visto como una necesidad urgente para contener la violencia interna y blindar sus límites territoriales. Blindar sus límites territoriales. ¿Quién ha expuesto los límites territoriales de Haití en algún tiempo en peligro? República Dominicana. Jamás. ¿A qué invasor imaginario tercero se refieren con esa precisión? Ustedes verán quién lo hace. Este proyecto de modernización apunta a construir un ejército profesional de 5,000 soldados a medio plazo, cuya misión dual será la asistencia en desastres naturales y la patrulla y defensa de fronteras terrestres y marítimas. Ese desarrollo ya se apoya en la formación de miles de reclutas y en la inauguración de infraestructura clave
como la nueva base de Berthier en Puerto Príncipe. A mediados de esta semana, el ministro de Defensa, Jean-Michel Moise, ex miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, expuso la ambición del proyecto en el programa Rendezvous de Gazette Haïti News. El ministro Moise aseguró que Haití aspira a un ejército profesional, disciplinado y respetado. Y respecto a las infraestructuras fronterizas, declaró enfáticamente: no quiero pequeñas bases, sino grandes cuarteles dignos de tal nombre. La intención es que estos grandes cuarteles acojan una fuerza compuesta por unidades especializadas. La reinstauración de un ejército fuerte en Haití ha sido vista históricamente por la República Dominicana como un factor de estabilidad regional. Esta visión quedó patente en 2017, cuando el entonces ministro dominicano de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen, afirmó al Listín Diario que las Fuerzas Armadas Dominicanas brindarían apoyo solidario en el desarrollo del ejército haitiano. Gobierno de Danilo Medina. Ese fue su argumento. A la República Dominicana le interesa que lo tengan, a ellos también les interesa tener una frontera segura. Inventario de armamento. El ejército haitiano, con una cifra modesta de efectivo estimada en 1.500 y 2.000, dispone de un inventario de armamento ligero caracterizado por una mezcla de equipos heredados y nuevas adquisiciones puntuales. En el arsenal predominan los fusiles de asalto clásicos, como el M16 y el Heckler Koch de Alemania, aunque se han introducido modelos más modernos, como el fusil Taurus de Brasil. Sin embargo, el inventario histórico del armamento pesado, como antiguos obuses y vehículos blindados Cadillac Gage Commando, es de funcionalidad dudosa. A pesar de que Haití dedica históricamente un porcentaje muy bajo del PIB a la defensa, alrededor de un 0,1%, los recursos de emergencia reflejan la seriedad del compromiso. En abril de 2025 se aprobó un presupuesto de guerra especial, $275 millones para enfrentar la violencia. Aproximadamente el 40% de ese monto fue destinado a la Policía Nacional y al Ejército. El gasto militar total en 2021 fue estimado en 20.900.000 dólares. Actualmente, la Policía Nacional de Haití es la fuerza de primera línea y la principal receptora de equipamiento reciente, gracias al apoyo internacional, principalmente de Estados Unidos. La PNH ha recibido vehículos blindados de transporte de personal, pistolas modernas como la Glock 19, municiones y equipos de comunicaciones cruciales para sus operaciones urbanas. Oiga, yo debo decirle a ustedes aquí viene, fue que se me fue una página. La intención es que estos grandes cuarteles acojan una fuerza compuesta por unidades especializadas, armadas y fuerza aérea, capaz de prevenir cualquier amenaza futura.
falta de claridad sobre estos grandes cuarteles. No obstante, los planes específicos para la construcción de nuevas bases militares terrestres en el límite con la República Dominicana no han sido detallados públicamente con la misma claridad que la reciente base principal en la capital. También Moisés advirtió que su país se enfrenta a amenazas internas inéditas. ¿Ustedes están oyendo? No conocidas. Moisés, el primer ministro, que era oficial, no sé si de la infantería norteamericana, él advierte que sufre amenazas internas inéditas. Inéditas significa todavía no conocidas. Tiene cuántos años bajo el régimen de terror de las pandillas. Eso no es una amenaza. Y que el propio pueblo del país se está alzando en armas contra la población. Qué bonito elogio a las pandillas, ¿no? El propio pueblo se está lanzando, alzando en armas contra la población. Las guerrillas están matando a la población, pero es el pueblo haitiano, según Moisés, el primer ministro, subrayando la urgencia del relanzamiento militar, estrategia fronteriza y visión de República Dominicana. La estrategia de seguridad haitiana se encuentra en las áreas de alta dinámica transfronteriza y en los puntos de control formal que colindan con la República Dominicana. Juana Méndez, Belader, Malpaz, Ansepitre, Pedernales, Dajabón, etc. ¿Qué debo yo decir aquí? Debería de explotar y decir una mala palabra, pero me contengo dando en esta mesa. Hace 3 años, el presidente de Francia anunció con bombos y platillos que estaba llegando a Haití con 2.000 hombres, porque se iba a establecer el nuevo ejército de Haití. Y ya se había publicado que Francia había entrenado en la Guinea a 2.000 hombres para combatir las guerrillas. ¿A quién le creo? Es una cueva de trampas lo que hay. Es un laberinto de acechanzas y de engaños que tienen en las manos los que planean estas cosas. Y nosotros, tonteando, tenemos parte de nuestros ejércitos en la frontera, comenzamos un muro, presidente Abinader, termine y suba su muro y dótelo de elementos de detección de ilegales sofisticados, que esa gente que está ahí al lado no está durmiendo. El ejército mismo nuestro y las Fuerzas Armadas en general necesitan proveimiento de equipos altamente avanzados para manejo de ciberataques en el campo digital y manejo de drones, porque Haití está plagado de drones. Nada más hay que pensar en que ahí está Eric Prince, que costó un dineral, según se dijo, contratarlo con su organización de seguridad privada de carácter militar. Nosotros no tenemos esa defensa sofisticada
se van a establecer el ejército con esas ventajas. En realidad la respuesta se cansó de advertir que vendría una metamorfosis de las pandillas criminales. Terminarían por ser respetadas, absorbidas, coqueteadas como guerrillas, fuerzas del pueblo. No el grupo de ex policía que participó, no, esto que se está viendo. Y nosotros no hemos estado reaccionando en ese campo tan delicado. Y solo debemos pensar esto. Tenemos la necesidad de restablecer la normalidad demográfica nuestra. Debemos tener largo más de 1,5 millones de ilegales haitianos aquí. Hay una política de deportación. La dirige el general Lee Ballester. El presidente de la República ha mostrado interés en hacerlo. Ese ejército que están formando ahí va a asegurarse ¿de qué? De ataques exteriores, no de los ejércitos de República Dominicana, sino de las leyes y los procedimientos de deportación de ilegales. Y eso va a traer el conflicto mayor. Tercera noticia del Listín Diario. Le he dejado a ese diario importante todo el programa. Estados Unidos anuncia Operación Lanza del Sur, que busca luchar contra el narcotráfico de Latinoamérica. Aunque no lo especifica, se da a entender que el nombre Lanza del Sur podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe frente a la costa venezolana desde este verano. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, se dirige a altos mandos militares en la base del Cuerpo de Marines de Cuántico el 30 de septiembre de 2025 en Cuántico, Virginia. El secretario de Guerra estadounidense, Peter Hegseth, anunció este jueves una operación militar de nombre Lanza del Sur, que está relacionada con la lucha de Washington contra el narcotráfico originada en Latinoamérica y se presenta en un momento marcado por la creciente presión del gobierno de Donald Trump contra Venezuela. En un mensaje de la red social X, Hegseth no dio detalles concretos sobre el operativo, más allá de explicar que estará liderado por un grupo de trabajo conjunto específico y el Comando Sur, que comprende las operaciones militares estadounidenses en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Aunque no lo especifica, se da a entender que el nombre Lanza del Sur podría englobar el nutrido despliegue militar que Estados Unidos mantiene en el Caribe frente a la costa venezolana desde este verano. El anuncio de Hegseth llega pocos días después de la llegada al sur del Caribe del portaaviones más grande y sofisticado de Estados Unidos, el USS Gerald Ford y su grupo de ataque, que se unen así al despliegue de destructores o buques de desembarco o anfibio que Washington mantiene en la zona desde mediados de agosto. Este despliegue militar ha sido emparejado con amenazas del presidente venezolano Nicolás Maduro de que Casablanca tacha de ilegítimo y con la destrucción sumaria llevada a cabo por el Pentágono de una veintena de embarcaciones en aguas del Caribe y del Pacífico Oriental,
o lo que ha matado más de 70 de sus ocupantes. El presidente Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo, aseguró Hexe en su mensaje en que afirma: esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es la vecindad de Estados Unidos y la protegeremos, concluye el mensaje. En pie de guerra. Las noticias de Haití ya las leímos. No hay pandillas criminales ya, guerrillas liberadoras con armamento superior a lo que figura como ejército hasta ahora. Y el primer ministro anunciando cuarteles para cubrirse de posibles ataques del exterior. En la frontera de la República Dominicana. Porque por mar, ¿quién lo va a atacar a ellos? Un horror lo que existe. Porque la gravedad la están arrojando al conocimiento público mundial los hechos. Y se torna más grave por la incomprensión de aquellas partes del trastorno que están señaladas como objetivos y víctimas de las secuelas de esos trastornos. República Dominicana a la cabeza. Presidente Abinader, apriete. Ahí está la Constitución de la República, ahí está el Consejo de Seguridad y Defensa constituido. Ahí figura el 259 entre los artículos de esa Constitución, que dice lo siguiente, el 259, carácter defensivo: las Fuerzas Armadas de la República en el desarrollo de su misión tendrán un carácter esencialmente defensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 160. Objetivo de alta prioridad: constituye un objetivo de alta prioridad nacional. Combatir actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses de la República y de sus habitantes. Artículo 260. Póngase en marcha, presidente. Apriete el muro. Provea a nuestros ejércitos de más armamento y tomen las medidas que sean necesarias de coordinación con la lucha mundial que ya está declarada y que va a comenzar, al parecer, es inminente, con la presencia de poderosas fuerzas norteamericanas, con un presidente que dice: nosotros vamos a liquidar los carteles, que son organizaciones terroristas, con la atención primordial fijada en lo que llaman el cartel de los soles de Venezuela, sin dejar de mencionar a Colombia. Se va a escalar el conflicto y nosotros tenemos que escalar los esfuerzos y participar decididamente, asumiendo las responsabilidades mayores que sean necesarias. Porque si nos abandonamos a estar leyendo noticias de lo que está pasando fuera y no reaccionamos, pagaremos un precio muy alto. Y eso sería una fatalidad histórica imperdonable. Presidente, cuídese de la historia. Cuídese de la historia. Usted ha bregado con crisis innegables muy fuertes, ha tenido trastornos para manejar crisis de todo tipo, pero
restablezca el ánimo fuerte. Nos robaron el río Dajabón con planos cubanos para vertirlo por el masacre en 5 ríos de ellos. Respondámosles con la presa de la vigía para distribuir el agua de Dajabón racionalmente, como dice la Constitución que se tiene que hacer. Manos a la obra, presidente. No se descuide. Bueno, hoy fue un programa que la prensa mayor, encabezada por el Listín, alimentó a la respuesta, cosa que le da confianza y seguridad a su contenido y que viene a corroborar muchas de las cosas anticipadas como advertencias, tanto a la nación como al presidente de la República, con aquellos artículos que aparecían en mi blog La Pregunta. Consejos de un anciano a un joven presidente, sobremanera hablándole del fenómeno terrible del fentanilo, que es el detonante de esta crisis, que ya tiene rasgos mundiales. Xi Jinping se reúne con Trump y entre las cosas que se trata es perseguir los precursores que hicieron del anestésico formidable que era el fentanilo un veneno mortal, inexorable, que está destruyendo las juventudes del mundo. De todos modos, vamos a ver el próximo programa en la semana entrante y la pregunta del miércoles venidero. ¿Cómo seguimos insistiendo en estas cosas? Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, el canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana de domingo, que asimismo Teleimpacto a las 12 del mediodía y las 9 de la noche reproduce nuestros contenidos el domingo por sus canales 52 de Claro, 22 del cable, y que estaremos en YouTube a partir del mediodía, una vez termine nuestra versión central, que es esta. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes nuevamente el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.